Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a estar checando la continuación de lo que es sistemática y taxonomía. En este caso nos faltó revisar escuelas de pensamiento sistemático, son 3. Miguel, ¿podrías leer la primera, por favor? Miguel Martínez. Salidas. Sistemática filogenética. El objetivo de esta escuela es la de erradicar la subjetividad en la clasificación. Para lograr esto utiliza la secuencia evolutiva, basado en patrones de ramificación del árbol filogenético, en grupos de organismos y así tratar de encontrar un ancestro común entre estos. Cuando se logra hallar el ancestro común, esta especie junto con sus descendientes se incluyen en un solo taxón. Bueno. Sí, gracias. Recuerden que este taxón se refiere a esta como clasificación, ¿sale? En esta parte de filogenética se refiere justo a eso, a los organismos que tienen en común un ancestro, como nosotros habíamos estudiado en el artículo acerca de los Homo sapiens, y se acuerdan, era solo Homo. Era el Homo y de ahí cambiaba el nombre. A eso se refiere. Incluye un solo taxón, que es la clasificación tal cual, y de ahí viene justamente la parte genética, ¿no? Que tiene relación hacia esta parte inicial. Bien, de ahí sistemática, fenética, perdón. ¿La puedes leer, Miguel Ramos, por favor? ¿Cuál, profa? La sistemática. La sistemática fenética esta escuela se basa en cuantificar rasgos de similitud de caracteres entre distintos organismos, desechando toda apreciación subjetiva o cualitativa. Generalmente los científicos enumeran estos caracteres en computadoras para luego hacer la comparación. No sé qué es eso. De cada 60 son los principales científicos seguidores de esta escuela. Sí, es R. Sokay y P. Smith. Son los autores, los maestros de esta escuela. A ver, en esta parte nos está diciendo que se van a buscar rasgos y similitudes. Tiene que ser algo característico, ¿cierto? Algo que se pueda ver, no es subjetivo, no es algo que, ay, pues yo creo o supongo que se refiere a esto. No, es algo que realmente dices, mira, tiene 2 ojos, tiene tal cosa, tiene así, tal cual, tiene que ser algo sistemático. Bien, en la parte sistemática evolutiva, ¿la puedes leer, por favor, Uriel? Su objeto es el de estudiar la diversidad de los seres vivos y de esta forma construir un sistema ordenado de clasificación de los organismos. Estas clasificaciones son en un comienzo hipótesis, que luego son corroboradas con trabajo de campo. Julian Huxley fue uno de los fundadores de esta escuela, que nace en los años 40. Bien, muchas gracias. En esta parte evolutiva, recuerden que están buscando la clasificación de los organismos dependiendo de esta diversidad que tiene, de cómo va evolucionando en cada categoría, a eso se va refiriendo. Y Julian Huxley, es como que el padre de esta escuela. Es muy interesante leer a este autor. Está un poquito denso, pero es muy interesante leerlo. Tipos de taxonomía biológica. Si recuerdan, en el artículo estuvimos definiendo qué era la taxonomía biológica, perdón, la biológica evolutiva. Entonces, aquí vamos a estar revisando taxonomía cladista. ¿La puedes leer, por favor, Ana? Es también denominada sistemática filogenético. La clasificación en el interior de un grupo se basa en el conocimiento del árbol genealógico de este grupo. Se construye teniendo en cuenta solo las ramificaciones dicotónicas que traducen los fenómenos de cladogénesis. Muy bien, gracias. Esta parte
de lo que es el sistema, nos está diciendo en este caso que va a través de un árbol genealógico. Si se acuerdan, con nosotros estábamos revisando el árbol de la vida de Linneo, tenía varias ramificaciones, pero en este caso la característica cladista es que va a ser dicotómica, van a ser solamente dos. A eso se refiere esta ramificación y cómo se está dando este conocimiento a través de ciertas cuestiones genéticas. Muy bien. La taxonomía evolutiva, ¿la puedes leer, por favor, Caro? Al igual que la taxonomía cladística, se basa en la filogénesis, pero se diferencia de esta en la que los taxones de rango mayor o igual a una especie son monofiléticos. Se considera monofilético si todas las especies que contiene derivan de una especie ancestral de taxón de rango superior, pero no es necesario que contenga todos. G. Simpson, 1961 y Mayer, 1969. Bien, gracias. En este caso, la parte de la taxonomía evolutiva va a buscar esta parte que es mono, que va a ser de uno solo y que tiene una característica de ancestro, que va sobre el mismo y sobre el mismo. A eso se refiere, como que va a seguir una sola línea que va siendo evolutiva. La taxonomía fenética, ¿la puedes leer, por favor, Monse? Se basa en agrupar los taxones de un cierto rango en taxoneas de base superior, solo en función de su grado de semejanza. Esto implica una definición del grado de semejanza y técnica de estimación de este. Cat y Seal, 1963. Gracias. Sí, aquí le va a dar valor a cada uno. Es como les comentaba en la parte de la taxonomía para hacer sus investigaciones, va por niveles. A eso va esto. Tiene ciertos niveles para ir buscando la semejanza. ¿Qué tan semejante es a su origen? Ok, vamos a estar revisando las categorías taxonómicas. Aquí para entender, jóvenes, va desde lo particular, o sea, la especie es lo más pequeño que se va a categorizar. De ahí va género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio. Recuerden, la especie es lo más pequeño y de ahí se va hacia lo grande. Entonces, especie, ¿la puedes leer, por favor, Uriel, nuevamente? Una especie es el conjunto de organismos con características semejantes, capaces de cruzarse entre sí y tener descendencia fértil. Por ejemplo, la mosca doméstica. Mosca doméstica es una especie. Sí, en este caso es la que la especie es la que agrupa individuos generalmente similares capaces de reproducirse y tener descendencia fértil. La especie es lo que va a tener una descendencia. ¿Qué tipo de ejemplo tenemos? Lo que es una familia, por ejemplo. En género, ¿lo puedes leer, por favor, Alfredo? ¿Cuál? Género. Aquí está. Género. Las especies se agrupan en géneros. La especie Musca doméstica está incluida junto con otras especies de caracteres semejantes en un taxón superior llamado género, en este caso género Musca. Bien, gracias. Esta parte va de acuerdo al parentesco evolutivo que tiene una especie entre sí. Un ejemplo puede ser, aparte de este que nos está mencionando, los caninos. Nosotros ubicamos, a ver, canino me suena a perro, ¿sale? Pero no nada más el canino es un perro, también, por ejemplo, están los lobos. ¿Y cuál es esta característica que tienen el parentesco? Que tienen desarrollados los colmillos. Ok, vamos a la parte de familia. ¿La puedes leer, por favor, Luis Uriel? Los géneros se agrupan en familias. La mosca de los establos, Smoxis calcitrans, y la mosca doméstica, Musca doméstica, pertenecen a la misma. Pertenecen a la misma familia musidos.
Bien, aquí en familia tenemos que es la agrupación de seres vivos que comparten un mismo orden. Se comprende una jerarquía con géneros característicos similares. Por ejemplo, cuestiones de jerarquía, nosotros tenemos las manadas, ¿no? Sabemos que está como que el líder de la manada. Ese puede ser un ejemplo. Después tenemos orden. ¿Lo puedes leer, por favor, Cristina? Las familias con características semejantes se agrupan en órdenes. Las distintas familias de moscas y los mosquitos pertenecen al mismo orden dipteros. Sí, así es. Aquí tenemos que van a ser las que van a tener ciertas características comunes en esta parte de orden. Tenemos, por ejemplo, los carnívoros. ¿Cuál es la característica que tienen en común? Que van a comer carne. ¿Sí? Tenemos después clase. ¿La puedes leer, por favor, Arturo? Los órdenes se agrupan en clases. Las moscas y las mariposas pertenecen a la misma clase insectos. Sí, van a ser órdenes con características comunes. Una de ellas son los mamíferos. Recordar aquí, identificar por qué razón son mamíferos. Esta característica es muy especial. Un mamífero es quien tiene mamas, justamente, y estas sirven para alimentar a sus crías. Ok, después tenemos filum o tipo y división. ¿La puedes leer, por favor, Salinas? La de tipo y división. Filum, ajá, tipo y división. Okay. Las clases de animales se agrupan en distintos tipos o filos. Filum, plural, fila. Las moscas y los cangrejos pertenecen a filum, a artrópodos. En vegetales no se habla de filum, sino de división. Sí, así es. Nos está diciendo que en esta parte va de acuerdo a la organización y ascendencia común. ¿Qué es esto? Algo común puede ser los vertebrados. ¿Cuál es esta característica que tienen los vertebrados? Que tienen vértebras, ¿sí? A eso se refiere. Y otra parte importante aquí es que son animales. Entender un tipo o filo va a ser un animal y una parte de división va a ser una planta. A eso se refiere. Reinos, los tipos o fila. ¿Lo puedes leer, por favor, Caro? Se agrupan en reinos. Las moscas y las focas pertenecen al mismo reino animal. Exacto. Aquí nos estamos entendiendo esta descripción como una división por naturaleza en común tomando en cuenta los 6 reinos. Entendamos que los 6 reinos está el reino animal, el reino de las plantas, el de los hongos, ¿cómo se llama, jóvenes? Fungi. Muy bien. Y está el reino protista, las bacterias y la arquea. Tienen características nutritivas y diferencia entre tejidos. Entonces, el ejemplo puede ser un reino animal, como aquí lo teníamos, puede ser el fungi, puede ser un protista, ¿sale? Van a ser estos tipos de reinos. Dominio, ¿lo puedes leer, por favor, Monse? Categoría en 3 tazones. Arqueas, archées, bacterias en sentido restringido, bacteria y eucarientes, eucarya. La mosca pertenece al dominio de los eucarientes, eucarya. Sí, gracias. En esta parte van a ser por características celulares. Esa va a ser la manera en cómo se van a categorizar esta parte de dominio. Características celulares, que tiene que ver con su estructura de membrana y la secuencia del ARN o el ribosoma en este caso que nosotros conocemos. Y el ejemplo pues está perfecto, eucaria, ¿no? Que identificábamos que era una célula. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes, terminaríamos la parte de lo que es sistemática y taxonomía. Ya entramos a biodiversidad la siguiente semana y prácticamente estaríamos terminando. Voy a detener la grabación.